Bienvenido a tu canal Biblia y Nutrición Oficial. Yo soy Algeni García y para esta entrega tenemos un tema de suma importancia. ¿Qué es los evangelios? ¿Cuáles son los evangelios? ¿Cuál es el propósito de los 4 evangelios escritos en las Sagradas Escrituras? Y para este momento vamos a hacer un autoanálisis exhaustivo con respecto a lo que enseña la teología, que es de suma importancia para mí y a mí me llama mucho la atención de que la teología enseña muchas cosas de que nosotros tenemos que analizar y a la vez es digno de ser investigado. Porque muchas veces nos enfocamos, nos direccionamos en lo que nos enseñan nuestros maestros. Y muy bueno lo que nos enseña, pero también tenemos que ser un poco autosuficiente en cuanto a la investigación. O sea, tenemos que salir del esquema e investigar por nosotros mismos. Los 4 evangelios. En el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios. 4 evangelios que tienen un propósito totalmente definido. ¿Qué enseña la teología con respecto a los 4 evangelios? La teología enseña que los 4 evangelios tienen un destinatario específico, y cuando yo descubro los destinatarios específicos, entonces voy a entender la revelación divina que está plasmada en los 4 evangelios. Por ejemplo, tenemos el evangelio según Mateo, que es el primer evangelio que está puesto en la Biblia, ¿verdad? Es el primer evangelio que se encuentra en las Sagradas Escrituras. El evangelio según Mateo. Mateo fue escrito o dirigido al pueblo judío. Cuando nosotros analizamos esta parte, Mateo era judío. Su nombre original en hebreo es Leví, aunque algunos judíos utilizaban 2 nombres en las antigüedades para mantener el comercio. Mateo es un nombre gentil, aunque el nombre Mateo significa don de Dios, pero Mateo se entiende que era de la tribu de Leví. Pero Mateo le escribe a su pueblo. O sea, Mateo le escribe a su pueblo judío mostrándole al pueblo de que el Mesías que había venido, ese Jesús, el cual él habla en su evangelio, ese era el ungido, la persona que estaba esperando a su pueblo. O sea, con su evangelio, él le estaba demostrando a su pueblo de que él, ¿verdad? Jesús de Nazaret era el Cristo que se estaba esperando. Pero entonces cuando vemos el evangelio según San Marcos, vemos que este evangelio es el evangelio más corto que existe. Apenas tiene 16 capítulos. Pero este evangelio va dirigido, según su destinatario, a los romanos. Y recuerde que los romanos eran soldados y los soldados no tenían tiempo para la lectura. Entonces, Marcos lo que hace un resumen de la vida de Jesucristo y presenta a Jesús como un siervo. Entonces, Mateo presentó a Cristo como el rey esperado, el rey de los judíos, ¿verdad? Mientras que Marcos presenta a Jesús como un siervo. Por eso Jesús dice en ese evangelio de Marcos: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Entonces, Mateo va dirigido a los judíos y Mateo presenta a Jesús como el rey que estaban esperando. Marcos es dirigido a los romanos y es considerado Jesús allí como un siervo. El tercer evangelio es el evangelio de Lucas. Lucas, su destinatario es los griegos. A pesar de que Lucas también era griego, era un gentil. Entonces Lucas hace una investigación exhaustiva de lo que es la vida desde su origen hasta el final, la vida de Jesucristo. Y Lucas presenta a Jesús aquí como un hombre perfecto, ya que los griegos evaluaban a los seres humanos en aquel entonces de la cabeza para arriba. Es decir, había que explicarle con lujo y detalle las mínimas cosas de dónde salían. Porque los griegos se daban al conocimiento, a la lectura, a la inteligencia. Eran personas muy pensadores. Cuando nosotros nos trasladamos de estos grandes filósofos antes de Jesucristo como Platón, Sócrates, Aristóteles, fueron hombres que revolucionaron en su época y hasta la actualidad en pleno siglo XXI. Todavía se sigue hablando en nuestra universidad de estos grandes filósofos, del conocimiento que aportaron al mundo. Y actualmente estamos utilizando esos conocimientos. Entonces Lucas presenta a Jesús como un hombre perfecto, como el Hijo del Hombre, pero perfecto.
Por eso que el Evangelio de Lucas es el evangelio más rico, de tal manera que las películas son basadas en el Evangelio según San Lucas, porque Lucas da de su origen, detalla desde el origen de donde vino el Señor hasta el final, en un orden totalmente bien organizado. Y por último tenemos el Evangelio según San Juan. El Evangelio según Juan, Juan era judío, ¿verdad? Pero Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, Juan declara en su evangelio que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el mismo Dios. Entonces, el evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso 1, fíjense cómo comienza o cómo empieza este evangelio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era el mismo Dios. Es decir, Juan comienza de una forma bien profunda. Por eso que dentro de la teología, este es el evangelio más profundo que existe dentro de los tres. Porque Juan es más teológico, más enfoca más la deidad de Dios en la persona de Jesucristo, mostrándole a la persona, ya que un evangelio que va dirigido a la iglesia de forma universal, presenta en su evangelio que ese Cristo que vino, ese el eterno, es el todopoderoso, el Dios que fue encarnado y habitó dentro de la humanidad. Así que es muy importante analizar los cuatro evangelios, ya que tienen un misterio poderoso, y allí dentro de estos libros biográficos, el cual revela la persona de Jesucristo en sus diferentes dimensiones. Por eso que yo entiendo que es digno de que nosotros analicemos estos cuatro evangelios. Mateo, que fue dirigido a los judíos y presenta a Jesús allí como el rey esperado. Marco fue dirigido a los romanos, que Jesús se presenta allí como el siervo, ¿verdad? Y Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto en su evangelio. Y por último, el evangelio de Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios habitando en la tierra. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Hasta la próxima entrega.